Buenos días, bienvenidos a más un webinario de Shure. Mi nombre es Adinaldo Neves y trabajo con desarrollo de mercado en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de un tema muy popular, que es el tema de básicamente su primer sistema inalámbrico. O sea, cómo elegir el sistema inalámbrico más adecuado para mi aplicación. Bueno, ¿qué es un sistema inalámbrico? Por definición, ¿no? Es un sistema que permite enviar señales de audio de manera inalámbrica. O sea, no necesariamente micrófonos. Sí, normalmente se usa mucho con micrófonos de mano, solaperos, diadema, instrumentales, pero también se puede usar como con instrumento que tiene una salida de audio o para enviarse una señal de audio que viene de una consola, que viene de una cámara, por ejemplo, para otras cámaras. Cualquier señal de audio se puede enviar por un sistema inalámbrico. Solo para confirmar una cosita, todos me ven en la presentación, no está seguida, ahora tengo la parte de componentes en la pantalla, ¿cierto? Ok, perfecto. Entonces seguimos. Los componentes de un sistema inalámbrico son básicamente el micrófono, o sea, quien está generando el audio, el transmisor, una antena de transmisión. Entonces el amarillo, la verdad, es el ambiente, o sea, le estoy transmitiendo radiofrecuencia por el ambiente, que es captada por una otra antena de recepción en el lado del receptor, y el receptor tiene una salida de audio para conectar a tu equipo, tu consola, tu amplificador o lo que sea. Y ahí en la parte de abajo tengo ejemplo de un sistema GLXD utilizando un transmisor de mano, un micrófono con cápsula beta 58. Entonces todo lo que está en la parte izquierda arriba está dentro del micrófono. O sea, tiene la cápsula, que es el micrófono. Tiene dentro del cuerpo del micrófono está el transmisor. La puntita es la antena. Y del otro lado, a la derecha, tengo el receptor. ¿Qué tipo de transmisores son disponibles? Bueno, yo tengo transmisores de mano que son básicamente los micrófonos. Entonces, la mayoría de ellos se puede intercambiar las cápsulas. Hay algunos modelos más económicos que no te permiten cambiar las cápsulas, pero la mayoría sí. Entonces puede tener varios tipos, un SM58, un Beta 58, un KSM9. Y el body pack, que es el transmisor de cuerpo, tiene una entrada que es compatible con todos los micrófonos para inalámbricos en el caso de Shure. O sea, cada proveedor tiene un tipo de conector distinto. Entonces, muchas veces el micro hecho para un proveedor no se adapta a un transmisor de otro, pero la mayoría de las veces es solamente una cuestión de cambiarse el conector. Entonces, en el body pack se conecta a los instrumentos con un cable, los micrófonos solaperos, los micrófonos diadema, los micrófonos para instrumento directamente. Los receptores pueden ser de mesa, en rack, la verdad también pueden ser portátiles, por ejemplo de cámara, y tengo las opciones de tener un canal, doble canal o 4 canales. Eso es muy importante para quien no está acostumbrado con el uso de micrófonos inalámbricos. Cada transmisor trabaja con un receptor independiente. Entonces, para cada micrófono necesito un receptor o un canal de receptor. Entonces, si estoy trabajando, por ejemplo, en la foto tengo el último de abajo, es un ULXD Quad de 4 canales. Entonces, básicamente son 4
canales independientes de micrófono. 4 iguales al primero de arriba, que es un WLAN que es de sencillo. Entonces es muy importante cuando me preguntan, ¿yo puedo tener 4 micrófonos con un receptor? Sí y no. El receptor, na verdad, va a ser un cuádruplo, o sea, un receptor que tiene 4 receptores dentro. Pero para cada micrófono necesitamos un receptor. Con las ventajas de la microfonía inalámbrica o la transmisión inalámbrica. Bueno, te permite movimientos, no hay restricción por el tamaño del cable. En el caso de un guitarrista, por ejemplo, está enganchado con el cable. Mucha libertad, alta calidad de audio, conectividad, muchas veces en un ambiente, por ejemplo, de convenciones o mismo en una iglesia. Hay inalámbricos que te permiten monitoreo por red, entonces te tiene mucha esta parte de conectividad. Y variedad de recursos y opciones dependiendo de la línea de inalámbricos que trabaja. Las aplicaciones van desde sonido en vivo, conciertos, programas de televisión, radio, iglesias, ambiente de sonido instalado, y que se va desde, bueno, hay opciones que se van desde el amador al profesional. ¿Y cuál elegir entonces? El punto importante es dónde vamos a utilizarlo. Estamos dentro de un estudio, dentro de un foro, o estamos en la calle el tiempo todo, o hacemos bodas o eventos, estamos con la cámara, o sea, donde nos piden que esté acá la cámara va a estar el micrófono. ¿En qué barrio, en qué ciudad, en qué estado, en qué país trabajamos? Específicamente, un punto súper importante es cuántos micrófonos necesitamos al mismo tiempo. Y ese es un punto importante para quien compra su primer micrófono específicamente. Eso pasa mucho con los templos, las iglesias, porque muchas veces el presupuesto inicial te da para un micro. Entonces, bueno, necesitamos un inalámbrico para el pastor. Pero si el primer inalámbrico que compras es un inalámbrico que no te permite muchos canales simultáneos, lo que va a pasar cuando la iglesia creció y ahora tenemos una banda con 10 personas y con 8 inalámbricos más. O la banda quiere usar in-ear, que también son sistemas inalámbricos, pero al revés, ¿no? El in-ear, la cajita que tenemos es el receptor que está conectado con nuestro audífono y no el transmisor. Pero utiliza radiofrecuencia también. Entonces es muy importante tener esto en mente cuando vas a elegir un sistema. ¿Cuántos voy a utilizar en el futuro? Para que no tenga que botar el que compraste inicialmente porque no te sirve en el futuro. Entonces, otro punto importante, ¿cuántas veces voy a utilizarlo? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuántas veces por mes? Porque eso tiene mucho que ver con el tema de batería recargable. El consumo de batería, de pila, es muy grande si utilizas mucho, ¿no? Si estamos hablando de una iglesia que utiliza una vez por semana, o una iglesia grande normalmente son 10 veces por semana. 10 veces por semana a 2 baterías por vez, son 20 baterías por semana. Son 40 más o menos baterías por mes. A $2 son casi $80 por mes. En un año son $800. Te paga un inalámbrico. Entonces me vale mucho más comprar un inalámbrico más caro, pero que tenga batería recargable, que no necesito gastar plata con batería. Okay. La aplicación es muy importante también. Si voy a salir a la calle con una cámara, yo no quiero un inalámbrico que tenga un receptor en rack, o que tenga que conectarlo en el AC, en el 110 o el 220. Entonces necesito un receptor que trabaje con batería, que sea portátil. Entonces, todo eso es importante, la cadena de audio que vas a trabajar. Va a recibir
y enviar el audio para dónde. Recibes de un micrófono, envíalo para una cámara o envíalo para una consola o envíalo a un amplificador de guitarra. Todo eso son detalles que hay inalámbricos específicos para cada uno de ellos. Para el futuro es súper importante los temas de sistemas digitales y de eficiencia espectral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el gobierno de todos los países está cada vez más cambiando el espacio donde funcionan los micrófonos inalámbricos. Y nosotros no tenemos protección contra interferencia. Entonces, cuanto más se cambia el tema de televisión, los micrófonos, se queda más difícil ubicar los micrófonos propiamente. Entonces, es muy importante si se utiliza un número grande de micrófonos en un evento, por ejemplo, un show con 40 canales de inalámbrico, o como un Grammy que tiene 80 canales de inalámbricos. Es importante elegir un inalámbrico que sea muy eficiente espectralmente, o sea, en un pequeño espacio de radiofrecuencia, yo ponga el mayor número de canales posible. Entonces hablamos de algunas opciones. Empezamos de los más económicos a los más sofisticados y vamos a ver un poquito las diferencias. El BLX es un sistema analógico, es un sistema de entradas, es un sistema económico, hasta 12 transmisores simultáneos. Siempre que hablamos simultáneo, el número máximo, estamos hablando en condiciones ideales, ¿no? Con antenas bien ubicadas, sin mucho, con línea de vista, o sea, el micrófono viendo la antena directamente, todo eso. Trabaja en el rango de UHF, tiene 10 miliwatts de potencia. Ese es un tema, potencia es un tema complicado porque en sonido siempre se tiene la impresión de cuanto más potencia mejor. Pero en RF ni tanto. Si estás trabajando dentro de una iglesia, dentro de que no esté al aire y que la distancia no es tan grande, o sea, está bajo 30 metros, 50 metros, muchas veces menos potencia es mucho mejor. Te daña mucho menos el espacio de espectro. El BLX trabaja con 2 pilas hasta 14 horas. Tiene receptor doble, o sea, son dos canales. Y tiene receptor en rack. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el BLX que está el primero de arriba y el del medio, ¿no? El de arriba es el sencillo y el del medio el en rack. El de rack tiene entrada para antenas externas. Entonces, si por ejemplo estoy nuevamente en una aplicación de una iglesia y el inalámbrico tiene que estar cerrado dentro de una salita que no es el templo principal. Como hablamos, la antena tiene que estar siempre en el mismo salón, el más cerca posible del transmisor. Entonces muchas veces nos conviene hacer un hoyo en la pared y pasar un cable para que la antena esté dentro del salón principal, mismo que el rack esté cerrado dentro de una sala en separado. Entonces el BLX4R, que es rack, te permite esta funcionalidad. Y tiene tecnología que se basa en la tecnología del UHF, o sea, son tecnologías inalámbricas súper avanzadas. A pesar de ser un equipo de entrada, un equipo económico, está súper avanzado. El SLX es análogo también, hasta 14 transmisores simultáneos en condiciones ideales. 30 miliwatts te da un poquito más de distancia do que un BLX si estamos en condiciones al aire, especialmente en una cancha de fútbol o algo así. 2 pilas, 8 horas también porque trabaja con un poco más de potencia, entonces gasta un poquito más de pila. Y ya tiene antenas externas, tiene transmisores de mano, body pack o cuello de ganso y de superficie. Entonces esa es una opción muy utilizada para pequeños salones de junta donde uno necesita un micrófono cuello de ganso inalámbrico, pocos micrófonos y una solución económica. La línea FP es una versión de la línea SLX, o sea,
trabaja con el mismo RF, el receptor SLX puede trabajar con el FP, el transmisor de SLX trabaja con el receptor de FP, obviamente estando ambos en la misma frecuencia, el mismo grupo de frecuencia. Pero el FP es una solución móvil, es una solución para cámara. Entonces el FP5, que es el último de la derecha, es un receptor que se deja en la cámara, tiene una salida de audio para conectarse a la entrada de micrófono de la cámara y me permite hacer entrevistas o hasta mismo usar el FP3, que tiene un conector XLR de entrada. Lo puedo enchufarlo en la consola, por ejemplo, en un concierto, y agarrar el sonido directo de la consola. O transformar cualquier micrófono en inalámbrico. El único detalle que es el FP3 no tiene Phantom Power, entonces es hecho para trabajar o con consolas o con micrófonos dinámicos. Y todas las características de RF son las mismas características de la serie SLX. El PGXD es una solución para lugares donde la banda de UHF está muy congestionada, está muy llena. Quizás lugares como la Ciudad de México, como Ecuador, algunos lugares especialmente las ciudades grandes que tienen mucha transmisión de televisión digital y todavía tiene televisión análoga, el espacio de espectro está muy reducido. Entonces muchas veces sí necesitamos hasta 4 micrófonos, porque la banda de 900 es muy angosta, entonces no te permite muchas cosas. El PGXD puede ser algo que te ayude porque trabaja en el rango de 900. Pero son 10 miliwatts, es un sistema de entrada. Las antenas son fijas en el receptor, entonces hay que ubicar el receptor de manera que que vea el transmisor. Y no trabaja con hasta 10 horas con 2 pilas en el rango de 900 y es un sistema digital, 24 bits, 48 kHz. El GLXD es una otra opción cuando el rango de UHF está bien congestionado. El audio también de 20 a 20, 24 bits, 44, audio digital de alta calidad. Hasta 8 transmisores en condiciones ideales, normalmente 4. ¿Por qué? Porque trabaja en 2.4 GHz, que es la banda de Wi-Fi. Entonces el Wi-Fi está muy lleno últimamente, todos los lugares que vamos hay red inalámbrica, hay mucha gente accesando Wi-Fi. Entonces 4 es más real que no tenga problema ninguno. Hay ciertos bancos de frecuencia que te dan menos interferencia que otros. En el manual te explica cómo hacerlo. Pero trabaja con frequency hopping, o sea, con saltos de frecuencia para evitar interferencias. Y con batería recargable. Y tiene una versión que el receptor es un pedal de guitarra. Entonces, para los guitarristas que siempre tiene el tema que, me encanta el inalámbrico, pero hay que tener un rack, poner el receptor inalámbrico en el rack junto con el amplificador, o que si el amplificador es un combo, no es un stack, entonces tengo que salir un cable de rack al combo. Con eso no, básicamente instalas el pedal, que es el receptor, junto con sus otros pedales. Utiliza la misma fuente de los pedales, entonces si tiene un distribuidor de 9 voltios para los pedales, conectas el GLXD en el mismo lugar y cuando pisas en el pedal se mutea y automáticamente te prende el afinador. Entonces es una solución súper bien, súper lista para el guitarrista. El transmisor de cuerpo es súper fuerte, hecho en metal. Por trabajar en 2.4 tiene una antenita cortita, entonces se adapta muy bien a trabajar en la correa de la guitarra. Y también en la versión de mano o en la versión con receptor en rack, el GLXD tiene un cargador para la batería dentro del propio receptor. Ese es básicamente un inalámbrico que se paga fácilmente. Si uno toca 2 o 3 veces por semana en los bares, en la banda,
Básicamente el tema de la batería recargable te paga el inalámbrico rápidamente. Acá entramos en el rango de los inalámbricos más profesionales. ¿Por qué? Son inalámbricos digitales como el QLXD que te permite hasta 67 transmisores simultáneos. Tiene opciones de 1 miliwatt y 10 miliwatts. Y el QLXD es muy recomendado para aplicaciones de instalación. Entonces, una instalación en un teatro, una instalación en una iglesia, un centro de conferencias. ¿Por qué? Porque normalmente en un centro de conferencias, por ejemplo, en un hotel, digamos que tengo 4 o 5 salones, cada salón con 4 o 5 micrófonos. El número de micrófonos al mismo tiempo crece muy rápido. Entonces, el KLXD es muy listo para eso, es muy fácil de programarlo. Tiene opción de la batería recargable, diferente del GLXD. El QLXD no viene con la batería, pero sí puedes usar la batería, puedes comprar la batería aparte y utilizarla. Él también trabaja con dos pilas AA. Entonces, cápsula destacable, todo metálico, tiene encriptación. ¿Qué significa encriptación? Cuando uno está hablando en el micrófono, solamente el receptor que está programado para él va a identificar y te permitir escuchar lo que están hablando. Entonces, evita que si tengo un reportero, no sé, estoy en una reunión del presidente y está ahí afuera un reportero con un radio intentando encontrar la frecuencia de los micrófonos para escuchar lo que está pasando. Con la encriptación eso no es posible, porque cuando se hace el sincronismo por infrarrojo, el micrófono pasa una clave al receptor, que es más o menos como si fuera una clave de Wi-Fi. Entonces yo puedo ver que hay Wi-Fi, pero no puedo entrar porque no tengo la clave. Es exactamente el mismo que pasa. Los receptores otros ven que existe la señal, pero no puede decodificarlo porque no tiene la clave. Permite antenas externas, tiene control por red, entonces podemos monitorarlo por un iPhone o por una computadora en la misma red, hacer control, cambiar ganancia, cambiar frecuencias, hacer barrido, todo directamente por la computadora, por su puerta de red. El ULXD lleva este mismo concepto del inalámbrico digital de alto número de canales a un otro nivel. Tiene receptores sencillos, dobles o de 4 canales, hasta 100 canales simultáneos en 13 MHz. Entonces es un inalámbrico para altísima densidad. Y en las versiones doble y quad tiene suma de audio, o sea, tiene su mezcladorcito interno. Tiene diversidad de frecuencia donde 2 transmisores de cuerpo pueden enviar la señal del mismo micro y el sistema va a elegir cuál está más estable y utilizarla. Entonces eso es una buena protección contra interferencia. Y tiene Dante, que es un protocolo de red para transporte de audio sobre cable de Cat6 o categoría 5 o categoría 6. El UHF es la solución más utilizada, el análogo más utilizado en las televisoras. Como está y tiene su historia, es un análogo extremadamente robusto, que las televisoras los tienen mucha confianza de que no te va a fallar. Tiene Marcad, que es un tipo de diversidad donde nunca se desconecta, está siempre conectada a las 2 antenas al mismo tiempo y va siempre eligiendo cuál parte de la señal está más fuerte. Te permite los transmisores miniatura, transmisores hasta 250 miliwatts cuando se puede trabajar. Cada país tiene unas reglas para eso. Y tiene el UR3 y el UR5, que son micrófonos para cámara. El UR5 es un receptor súper avanzado con batería recargable, con diversidad de frecuencia, con salida independiente para cámaras y para audífonos. Te permite múltiples transmisores
que sean programados. Entonces, con un solo toque de un botón, yo puedo cambiar de un transmisor a otro sin necesidad de hacer el infrarrojo nuevamente. Y el UR3 es un plugin con una QLR, básicamente como el FP3, pero tiene un circuito de RF más estable y tiene Phantom Power. Entonces yo puedo trabajar con micrófonos condensadores como un shotgun o como algún micro más fino para un cantante o un micro de reportaje. Entonces esta es la línea análoga premium, la línea análoga más confiable del mercado hoy. Y bueno, llegamos al Axiom. El Axiom no es, la verdad, un micrófono inalámbrico. El Axiom es un sistema de gestión espectral. Es un sistema que para aplicaciones críticas donde no se puede fallar. Entonces, hay hasta 65 canales simultáneos por banda, batería recargable, control remoto total. Este es el único inalámbrico del mercado que te permite cambiar la ganancia del micrófono a través del receptor o a través de un programa de computadora. Entonces, por ejemplo, estoy en un tema político, ¿no? Un evento político, y el candidato a presidente agarra el micrófono y empieza a gritar y distorsiona la cápsula. Distorsiona el transmisor. En una situación real, una situación más, digamos, con un micrófono tradicional, yo tendría que agarrar el micrófono, pedir el micrófono del presidente, a bajar la ganancia y darle nuevamente. Con el Axiom yo puedo simplemente entro en el canal y bajo la ganancia del transmisor directamente. También tiene opciones como el Talk Switch, donde presiono un botón y como el Axiom tiene dos salidas independientes, una salida se mutea, que por ejemplo es la salida que va al PA, y me deja solamente con la salida del monitor abierto. Entonces, pues, mientras estoy cantando, aprieto el botón y digo al ingeniero de monitor, oye, chico, necesito más guitarra en mi monitor. Y nadie en el show lo va a escuchar. Cuando solto el botón, me vuelve y sigo cantando sin problema ninguno. También el AXT600, que es el Spectrum Manager, te permite hacer un barrido de banda ancha de toda la banda de UHF para identificar exactamente dónde hay interferencias, calcular todas las frecuencias que necesita de respaldo, monitorearlas mientras estás en el medio del show. Si caso pase cualquier interferencia, el Spectrum Manager agarra una de las frecuencias de respaldo que está limpia y la reprograma tanto el receptor como el transmisor. Y todo eso pasa en 100 milisegundos, o sea, nadie lo percibe automáticamente. Entonces, es realmente el sistema de gestión espectral más avanzado del mundo. Un poquito sobre los accesorios de la línea. Cargadores para baterías recargables. Entonces, la SB900 es la batería que funciona con el UR5, el QLXD, el ULXD, los PSM, algunos de los PSM. Y estos son opciones de cargador, ¿no? Hay los cargadores para Axiom, para ponerlos en rack. El Axiom utiliza una batería distinta, pero el cargador es del mismo tipo. Hay los cargadores de mesa, cargador para el coche, cargador para poner el micrófono con la batería dentro. No hay que sacar la batería, el SBC200. El SBC200 es muy interesante porque cuando lo pongo el micrófono para cargar, automáticamente lo mutea. Entonces es muy interesante cuando uno no tiene operador. Entonces estás ahí en, no sé, un súper, ¿no? En el supermercado y el señor hace los anuncios de las promociones. Entonces tiene su base con el micrófono ahí dentro, está muteado. Cuando agarra el micrófono, se abre automáticamente. Oye, ahora en el pasillo número 5 hay promoción de no sé qué. Y lo mete nuevamente en el cargador y se mutea. Y como la SB900 no tiene efecto de memoria, se puede ponerla en cargador a toda hora que no va a dañar la batería. Distribuidores de antena.
siempre que tengo más de un inalámbrico necesito distribuir la antena para que no tenga el efecto de las antenas que se pelean dentro del rack, ¿no? Un montón de antenitas una cerca de la otra, eso hace con que la sensibilidad de las antenas disminuya. Entonces el ideal es poner dos antenas en el distribuidor y el distribuidor se encarga de compartir estas antenas con todos los inalámbricos del sistema. Y antenas externas, antenas pasivas y activas. En el caso de los inalámbricos no hay problema, se puede usar tanto activas como pasivas. En el caso de los in-ears solamente se puede usar antenas pasivas. Entonces tenemos las log periodic, que son direccionales, las circulares, que también son direccionales, todas de banda ancha, la WAS 860, que es una omnidireccional, también de banda ancha, y la WAS 874, que es una direccional de banda ancha, pero activa. ¿Qué es activa? Tiene un amplificadorcito para compensar la pérdida que tengo en los cables. Cuando yo uso cables muy largos en radiofrecuencia, hay una pérdida en los cables. Y el amplificador de la antena te compensa esta pérdida. Estoy hablando de cables de más de 10 metros hasta 100 metros. Son aplicaciones donde se utilizan los boosters o los amplificadores de las antenas activas. Okay. Bueno, por hoy es eso. Esta es una introducción a lo que son los inalámbricos. Y para cualquier pregunta más elaborada o si quieres discutir un proyecto o cualquier cosa, esta es mi dirección de correo electrónico, neves-adinaldo@shure.com. Y estamos abiertos ahora para cualquier pregunta que tengan. En el QLX de su codificación, yo no sé exactamente qué quiere decir con codificación, Eduardo, pero la encriptación de la señal es manual, o sea, puedes prenderla o apagarla. Puede ser que trabaje normalmente sin encriptación o prendes la encriptación. Que bueno, me parece que la presentación fue bien hecha, ¿no? Porque no tiene duda. Me pregunto que para microfonar combo de guitarra si hay diferencia entre el alámbrico e inalámbrico. La verdad no hay diferencia. El inalámbrico te va a venir un poquito más comprimido dependiendo del inalámbrico. Un inalámbrico nunca suena exactamente igual al micrófono con cable porque tiene ciertos procesamientos que hay que hacerlo para transmisión. Pero realmente si le encanta el sonido de un SM57 y le pone un SM57 con un UR3 o le pone que sea un SM58 inalámbrico, te va a sonar súper bien en la guitarra también. Santo, yo no, la verdad no comprendí tu pregunta. ¿Se podría explicarla un poquito mejor? Sistema de medición con inalámbrico, Luis, es algo complicado porque todos los sistemas análogos tienen compresión.
Entonces es algo que te va a cambiar la distribución espectral del micrófono. Y también los sistemas digitales tienen latencia. Entonces te va a dar un retraso. Hay que compensar esa latencia de alguna manera. Entonces es un poquito... yo todavía tendría que hacer unas pruebas con un micrófono de medición y el ULXD. Me parece que sería mucho más fácil coordinar la latencia, que una vez que se coordina la latencia, como no tiene compresión, viene todo muy claro. Entonces el ULXD podría ser algo para utilizarse con un micro inalámbrico, pero el tema es que todavía no tenemos el plugón para el ULXD con Phantom Power. Entonces todavía no es una aplicación que estamos muy listos para ella. Me pregunto un poquito más para explicar un poquito más sobre la potencia. La potencia de un transmisor de micrófono normalmente van en el rango de 1 miliwatt, o sea, un milésimo de watt, hasta 10, 30, 50, 100, 250 miliwatts, dependiendo del modelo. El tema es que exceso de potencia, especialmente cuando estamos cerca de la antena del receptor, puede causar distorsiones, y estas distorsiones generan lo que llamamos de intermodulaciones, que es una basura que ocupa espacio espectral. Entonces, si tengo ese tipo de interferencia en el espectro, no puedo poner un micrófono en esta misma frecuencia. Entonces, este es un tema muy importante que pasa con el exceso de potencia en la antena. También se disminuye la sensitividad. Entonces, la distancia en la práctica, con más potencia va a llegar menos lejos do que con menos potencia. Entonces, el importante es, cada caso es un caso, hay que probarlos, pero nunca dejar, si ves que la luz roja del medidor de intensidad de RF se prende, es porque tiene demasiada potencia. Entonces, normalmente para aplicaciones dentro de un salón donde las antenas están en el mismo salón que el micrófono y están bien ubicadas, raramente vas a necesitar más de 10 miliwatts. Tenemos mucho material sobre antena, Eduardo, y tenemos un webinario sobre antenas. En el sitio de Shure hay material, y como saben, los vídeos de los webinarios están en el sitio en es.shure.com, que es el sitio en español, o si entras en el sitio de Shure y te pide el idioma español, te va directo a este sitio. Los webinarios están allá. Imagino que ya existe un webinario sobre antenas allá. Si no, vamos a repetirlo pronto y tenemos mucha información sobre antena. Combinación de series de micrófonos. Hay un par de cosas. Hay muchos que no funcionan. O sea, pones en la misma frecuencia un transmisor y un receptor, y por una cuestión de squelch, de tono piloto, de algunas características básicas, no va a funcionar. Hay otros que sí funcionan, pero suenan raro. ¿Por qué? Porque el compander, que es el compresor en la transmisión que se expande en la recepción, y los circuitos de preénfasis y de énfasis que cambian la ecualización de las altas frecuencias en la transmisión y la recepción, son distintos de una serie a otra. Entonces, mismo que funcione, puede ser que suene raro. El único en la línea de Shure que recomiendo es el FP con SLX, porque utilizan el mismo RF, o en el caso de transmisión punto a punto, el PSM-1000, que es un in-ear, con el UHFR. Eso funciona perfectamente.
El ULXD no afectaría nada a las características del micrófono de medición. El tema es que todavía no tenemos el plug-on, entonces no hay cómo enviar Phantom Power al micrófono, entonces todavía no tenemos la aplicación. Con relación a monitores, se puede monitorar las funciones, o sea, ver las funciones de RF, el nivel de audio, el nivel de batería, en todos los inalámbricos de Shure que tienen puerta de red. Entonces serían el QLXD, el ULXD, el UHFR y el Axion. Pero eso se puede cambiar las características del micrófono del transmisor en el Axion. Para distribuir antenas se puede utilizar distribuidor de antenas con cualquier línea que tenga antenas destacables. Entonces el BLXR, el SLX, el QLX, el ULX, el UHFR, el Axion, todos pueden usar distribuidores de antena. Me pregunta la distancia entre la base, o sea, el receptor de un micrófono inalámbrico hasta otro. Yo imagino que las antenas estén conectadas a la base, ¿no? Porque los receptores, la verdad, no hay problema de estar todos pegaditos. El tema es que las antenas no pueden estar pegaditas. Entonces, si estás utilizando micrófonos que tengan las antenas ya conectadas fijas en el receptor, el ideal es que estén como un 30 centímetros, un pie alejados una de la otra, para que no cause interferencia de una en la otra. Me pregunta cuál es la potencia que necesita la cancha de fútbol. Depende de qué frecuencia estás trabajando y depende de cuál es la distancia entre su transmisor y la antena. Si puedes poner la antena al costado de la cancha y estás en una frecuencia bien limpia, probablemente no vas a necesitar más de que 20 miliwatts para hacerlo. Pero si, por ejemplo, estás con la antena en la cabina de transmisión y necesitas que el micrófono funcione ahí en cualquier parte, incluyendo la entrada eh, para, para las oficinas o para los baños y no sé qué, esto va a ser un poco más complicado, necesita de más potencia, como 100 miliwatts. Nosotros no estamos compartiendo las presentaciones más por un tema de que no viene con la explicación. Entonces preferimos que vea el video que va a estar en el sitio. Este video de la próxima semana ya debe estar en el sitio. Y materiales educacionales sobre todos estos temas están disponibles en la página de Shure en la parte de entrenamiento técnico. Sobre el GLXD con una luz roja necesito más información, pero mándame un correo electrónico y discutimos sobre eso. No sé exactamente de qué se trata. Podríamos ver aparte del webinario, mándame un correo electrónico y discutimos. Yo voy a ver que si hay algún problema con el sitio sobre los archivos de webinario, pero no debería.
¿Por qué el ULXD sería el ideal? Porque el ULXD, como tiene transmisión digital, no tiene compander, no tiene compresor y no cambia la ecualización en la transmisión. Entonces, por eso sería uno que no afectaría los micrófonos de transmisión, los micrófonos de medición. Todos los otros inalámbricos análogos tienen dos circuitos básicos, que es el circuito de preénfasis y diénfasis, que cambia la ecualización de alta frecuencia para disminuir ruido, y el circuito de compresión y expansión, que cambia la dinámica, y son dinámicos con relación a cambios diferentes con relación a diferentes frecuencias. Entonces eso no te da una buena imagen en la recepción para un micrófono de medición. El ULXD no tiene eso porque hace transmisión 100% digital. Entonces en el ULXD sí funcionaría. Y no es el ULX, sería ULXD. ULX es el otro, el análogo. Si tienen varios inalámbricos y las antenas están pegadas al rack, tienen que estar alejados al menos de un 30 centímetros una antena de otra para evitar interferencia de una antena con otra. Entonces, varios inalámbricos dentro de un rack, la solución sería un distribuidor de antena. Pone un distribuidor de antena y sacas. Utiliza solamente dos antenas y alimenta todos los otros inalámbricos. No, en todas las series inalámbricas necesitas un receptor para cada transmisor. No se puede usar dos. Cuando ves el BLX, por ejemplo, que tiene dos, es porque tiene dos receptores dentro de la misma caja. No es, con un receptor solo no hay cómo utilizar dos micrófonos. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier duda pueden enviarme un correo a neves-adinaldo@shure.com y nos vemos en un próximo webinario. Gracias.